dentro de todas las cosas que tenemos que actualizar también está la situación del COVID. No se olvide que el COVID es un virus que muta, está vivo y obviamente está entre nosotros. Hay un comunicado del Ministerio de Salud que queremos compartir con ustedes y él indica que se confirma la llegada de la variante Eris del COVID-19 a nuestro país como resultado de 2 pruebas moleculares aplicadas a 2 ciudadanos. Se trata de un varón de 57 años y una mujer de 56, cuyos síntomas son leves y no han requerido hospitalización. Sin embargo, lo que nos pide el Ministerio es, obviamente, continuar con la vacunación. En el caso, estas personas contaban con las 3 dosis y obviamente eso los está protegiendo. Pero usted también no se olvide de completar su vacunación. Esta variante es muy contagiosa, como sabemos, y hay que tener siempre las precauciones de lavar las manos, cubrirse al toser y usar mascarillas si es que se presentan síntomas. Así que no se olvide, el virus no se ha ido. Muy bien. Y ahora sí vamos a empezar con el programa. Estamos con César Bazán. Buenas noches, César, gracias por estar con nosotros. No, muy buenas noches, un gusto. Bueno, mira, hay mucha expectativa respecto del famoso Plan Boluarte, que se supone será mejor que el de Bukele, que también se ha denominado Compunche Seguridad. Y tiene varias cosas interesantes, pero quisiéramos contigo más o menos resumir las más relevantes. ¿Cuáles son las que tú crees que nos van a ayudar finalmente a controlar la sensación y obviamente también la inseguridad? Sí, bueno, es un documento extenso, este documento que ha enviado, este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso pidiendo delegación de facultades. La comparación con Bukele, que de hecho surge por parte de Otárola en algún momento y del presidente del Congreso, que es una comparación que nos lleva hacia un gobierno más de corte autoritario, totalitario, ¿no? Entonces, sin querer juzgar a este gobierno sobre ese tema, esperemos que no sea un plan Bukele, porque el plan Bukele incluye destituir jueces de la Corte Suprema, tomar el Congreso, etcétera. Este plan tiene una cantidad impresionante de propuestas en cuanto a la cantidad. Ajá. Se habla de modificar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para incorporar probablemente otros miembros, no se dice exactamente qué se va a hacer, modificar la ley 30364, que es la ley de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, para evitar la caducidad de algunas medidas contra los victimarios, lo cual es positivo. Se habla de reestructurar la sanidad policial, lo cual sí, claro, es necesario que la policía tenga un mejor sistema de salud, sin duda, pero claro, mayores recursos y y un cambio de normas no generan inmediatamente, ni por asomo, una mejor sanidad policial. De hecho, ya han habido varios cambios en sanidad policial. En algunos puntos este proyecto de ley, en varios puntos de hecho, parece ser un cheque en blanco en algunos temas concretamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de cambiar el régimen de educación policial, ¿no? Porque ya veníamos hablando hace muchos años de que el sistema de educación policial es un sistema que no cumple debidamente sus funciones y se habían dado algunos pasos a favor de eso. Bueno, no se entiende muy bien qué es lo que quiere hacer, por ejemplo, en educación policial este proyecto legislativo. Entonces, César, o sea, en efecto, coincido y en verdad esa es la sensación de que son muchas medidas muy ambiciosas, pero algunas que destacar, ¿no? Por ejemplo, más o menos hay un presupuesto de 1.500 millones de soles que va a estar orientado a reforzar temas como la vigilancia y el sistema informático. Se habla de centralizar el 911 y luchar abiertamente contra el tráfico de celulares, que parece que es uno de los elementos más alarmantes que provoca justamente eso, ¿no? El robo y el amedrentamiento a través de WhatsApp, etcétera. ¿A ti te parece que eso es, digamos, alcanzable? a ver, lo que se propone en cuanto a celulares es generar modificaciones a la norma que ya existe. Al registro, ¿no es cierto? Al registro, sí, y que de alguna manera ha tenido dificultades para ser implementado. Ya, ¿y cuáles han sido las dificultades hasta la fecha? Bueno, hasta la fecha lo que tenemos es que no hay un verdadero control. El proyecto de ley lo dice ahí mismo, ¿no? Los chips se siguen vendiendo de manera informal y la gente tiene acceso sin saber quién tiene a los números telefónicos. Entonces, claro, en este proyecto de ley se plantean algunas cosas concretas al respecto, ¿no?
Taxis por aplicativos también, por ejemplo, es otro de los elementos que aparece en el proyecto de ley. Generar una regulación sobre taxis por aplicativo para que la gente tenga un poco más de información sobre quién es el taxista y la persona que la está llevando, ¿no? Si vamos al tema de policía, que es, hay varias propuestas sobre policía, habla el proyecto de ley de delegación de facultades, de crear o de implementar un sistema para evaluar la idoneidad policial. Sí. Seguramente se refiere a algo diferente a lo disciplinario, porque también hay en el proyecto de ley ideas para cambiar el régimen disciplinario. Entonces estamos hablando probablemente de que se quiera parecer dentro de la policía a un sistema de ratificación como hay en jueces actualmente, ¿no? Los jueces son, además del sistema disciplinario, tienen un sistema de evaluación de la idoneidad cada 7 años. En el proyecto de ley se habla de avanzar hacia una evaluación de la idoneidad, lo cual es positivo, pero lo malo es que en la idoneidad, en el proyecto de ley, se habla de temas que parecen ser más disciplinarios y más de control de infracciones que pueda cometer la policía. Entonces no se sabe muy bien exactamente qué es lo que está planeando respecto de la policía. Ahora, algo interesante de este plan, vamos a llamarlo Boluarte o Compunche Seguridad, es que ha convocado a 3 ministerios. Y parece que cada uno de esos ministerios tendrá una competencia, ¿no? Obviamente está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál de las 3 áreas es la que se tiene que priorizar? Hemos empezado hablando de la policía, pero en paralelo, ¿qué otras acciones se deberían de alguna manera también adelantar? Porque dado que es tan ambicioso, supongo que tendrán que actuar en paralelo, ¿no? No, por supuesto. A ver, el problema de la seguridad es un problema multisectorial. De hecho, por eso mismo, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana están sentados no solamente la policía y el Ministerio del Interior, sino varios sectores. Es un problema de falta de trabajo, es un problema de juventudes, ¿no? Hemos leído unas noticias terribles hace un momento sobre 2 jóvenes menores de edad. Es un tema de salud, justicia, educación. Entonces, claro, o sea, por eso existe ya un espacio que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para intercambiar y generar políticas públicas sobre eso. Entonces, claro, de acuerdo a lo que escucho, se está planteando un espacio paralelo. Entonces, yo no entiendo muy bien cómo ese espacio paralelo va a coincidir o complementar lo que ya existe. Entonces, porque si se crean 2 espacios para que hagan algo muy parecido, entonces finalmente estás generando más gasto y menos respuestas para el asunto, que se pueden contradecir incluso. Ahora, ¿no podría ser, César, que dado el hecho que hay cierta urgencia, hoy día el tema de la seguridad se ha convertido en el tema más importante en la opinión pública, según los sondeos de opinión? O sea, el tema político de un adelanto de elecciones o eventualmente lo que va a pasar, eso ya quedó, digamos, de alguna manera en stand-by, porque la situación de la realidad es esa, ¿no? O sea, las muertes, los temas de adolescentes, en fin, hay esa sensación de que evidentemente estamos mal. ¿Este plan no estaría más bien vinculado a agilizar algunos procesos que lamentablemente este otro organismo que has mencionado no ha podido? Y lamentablemente menciono, ¿no? Sí, no, lamentablemente. Yo creo que después de más o menos 20 años de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es necesario repensar si el CONASEC, los CORESEC, los COPROSEC y los comités locales, distritales, funcionan. Así es. Por supuesto, ¿no? Yo creo que hay que repensar este sistema, además es un buen momento para hacerlo. Sin embargo, yo siento que en este proyecto, en esta delegación de facultades hay muchos cheques en blanco. Por ejemplo, ¿cuáles crees que son esos cheques en blanco? Sí, por ejemplo, en cuanto a educación policial, o sea, no se sabe exactamente qué quiere reformar. En cuanto a idoneidad, no se sabe si se va a crear un sistema de ratificación o qué se va a hacer. Me preocupa, por otro lado, por ejemplo, el tema de las competencias para la Fiscalía y de las competencias para la Policía. De acuerdo al modelo constitucional que tenemos, la Fiscalía es quien dirige la investigación y la Policía quien la ejecuta. Aquí en este proyecto de ley hay un posicionamiento de darle mayores facultades a la Policía en cuanto a la investigación del delito, que es un reclamo que la policía tiene desde hace muchos años. De hecho, cuando se implementó el Código Procesal Penal, que le daba un rol primordial a la Fiscalía, desde la policía hubo muchas resistencias para eso, y es un conflicto no resuelto. Se está dándole más posibilidades a gobiernos regionales y locales de
brindar salud, implementos locales para la policía. Eso en primer momento suena positivo, pero nos vuelve al viejo debate de inicios de la República incluso, de si la policía se acerca más a un modelo de policía municipal o a un modelo de policía centralizada. Entonces, quizá en el proyecto de ley se está avanzando hacia un modelo de policía municipal. Es algo que no se puede saber porque no hay claridad en el proyecto de ley. César, evidentemente este plan de acción que está presentando el Poder Ejecutivo es una respuesta también a la influencia curiosa que ha tenido el presidente Bukele en el país, ¿no? A través de Twitter, él mismo ha hecho un sondeo de opinión diciendo que todos los peruanos quieren tener un plan Bukele. En fin, es un hombre muy mediático, es muy, digamos, ducho en el manejo de las redes sociales. Y va a ser reelecto en su país. Seguramente, pero más o menos que en la opinión pública algo se entiende del plan de Bukele, ¿no es cierto? Tú que lo has visto, ¿qué es lo más relevante o qué es lo que podría de alguna manera replicarse? ¿Hay algo positivo en ese plan que se pudiera aplicar al Perú o es totalmente ajeno a nuestra realidad? A ver, bueno, primero que hay un contexto social muy diferente, ¿no? Un contexto social donde un presidente centraliza diferentes poderes, ya lo decía, echó a varias centenas de jueces del Poder Judicial, gran parte del Congreso está a su favor, hay opacidad en cuanto al manejo de información. Entonces, claro, en el plan Bukele hay, creo yo, más de mediático, hay mucho ruido y no necesariamente nueces porque no se sabe muy bien qué está pasando. Hay una opacidad de la información impresionante, un control del territorio. En Estados Unidos se está investigando de qué manera, o sea, qué negociación ha habido entre Bukele y las maras que estaban allí. Entonces, claro, yo creo que ese no debería constituirse en la opinión pública como un referente importante. Yo creo que es peligroso que veamos el plan Bukele como un referente de lo que debe funcionar aquí. Aquí han funcionado algunas cosas. El Ministerio del Interior y la policía han tenido el plan vecindario seguro, el plan barrio seguro, las políticas de prevención. Si uno mira lo que recomienda habitualmente el Banco Mundial, es invertir mucho más en prevención. Y claro, en persecución y sanción, por supuesto, atención a las víctimas, por supuesto. Pero las medidas represivas no necesariamente son el camino para solucionar estos asuntos. Entonces, claro, cuando la gente propone sacar a los militares a las calles, cuando la gente propone, digamos, maltratar a los delincuentes o armar a serenazgos, está planteando propuestas que finalmente van a revertir y reventarnos en la cara. Claro. Hay un elemento adicional del proyecto de delegación de facultades que quiero mencionar, ¿no? Porque, claro, se habla de seguridad ciudadana y de muchos otros temas, ¿ya? Pero en el paquete de seguridad ciudadana hay unas normas que se refieren concretamente a un elemento que mencionaste y que pasó a segundo plano efectivamente, ¿no? Que son el orden público y las protestas. En el proyecto de ley hay una referencia a orden público y una serie de medidas que plantean aumentar las penas y ir hacia esto que en algún momento se puede llamar o se ha llamado la criminalización de la protesta, que es una restricción del derecho a la protesta a través de normativas. Entonces eso es peligroso. Claro, nosotros no queremos protestas violentas, ¿no? Algunas de las cosas que se han visto, pero la gente sí tiene un derecho fundamental a protestar. Seguro. Y no puede ser criminalizada por ejercer. Ahora, otra cosa que también está ahora muy sensible en la opinión pública es, valga la redundancia, la opinión, la expresión de algunos líderes de opinión, incluso parlamentarios, que están comparando la situación del Perú con la del Ecuador, donde evidentemente hay una escalada de violencia tremenda. Hoy día ha habido cochebombas y entonces empiezan a decir que si no tenemos un plan álgido, rápido, evidentemente que demuestre esa urgencia, vamos a estar prontamente como el Ecuador. Obviamente tú no eres un futurólogo, pero ¿es real eso? ¿Pensar que en algún momento vamos a tener esas escaladas de violencia en el Perú? A ver, lo que podemos ver es que, a ver, en los últimos años, hasta el año pasado, había, en cuanto a algunos indicadores, que es data sobre percepción de inseguridad y victimización, había una disminución constante. Pero ya desde hace un año, un poco más, perdón, hace 2 años, hay un crecimiento
de la victimización y un crecimiento de la percepción. Es decir, ha habido lo que la gente nota en las calles ha empeorado la situación de seguridad. El crimen organizado se ha fortalecido. Sobre eso también creo yo hay cierta claridad. Creo que estamos todavía lejos de Ecuador, por suerte, ¿no? Si uno ve las cárceles de Ecuador, esas cárceles son lugares a donde no se puede ingresar. Aquí todavía el Estado tiene cierto control sobre las cárceles. Pero claro, hay que tomar medidas urgentes para no llegar ni aproximarnos siquiera a eso, o no aproximarnos siquiera a los otros espejos de la región que son igualmente alarmantes, ¿no? Brasil, México, ¿no? Con un crimen organizado extendido. Eso pensando en las ciudades, ¿no? Pero pensando, claro, en la Amazonía y en otros espacios geográficos en el Perú, hay lugares donde el crimen organizado ya tiene una fuerza y controla territorios. Tal cual. Tala ilegal, minería ilegal, etcétera. Justamente, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en breve, César. Te quiero agradecer muchísimo por esta charla con nosotros y habernos hecho un poquito más de aclaraciones realistas de lo que podemos esperar. Y obviamente deseamos que sea exitoso este plan porque la inseguridad es hoy día el problema número uno seguramente en las casas de muchos peruanos. Muchas gracias. Otra vez. Muy bien, y como ha mencionado César Bazán, vamos a hablar también de la inseguridad en las zonas vinculadas a la Amazonía. Estará con nosotros el presidente de AIDESEP en breve. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.